Paola, mil gracias por compartir nuevamente tus múltiples conocimientos con nosotros. Soy incapaz de presentarte porque no sé por qué lado empezar ni por qué lado terminar, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Ok, bueno, ya hice una presentación hace unas semanas. De todas formas, les voy a dar una breve descripción de lo que soy o lo que practico. Soy chamana de profesión. Me descubrí chamana en el viaje de la vida, que se llama La Vida. Y al principio rechacé totalmente esta definición porque soy una persona que me gustan los resultados, me gustan, soy pragmática, o sea, me gusta encontrar una solución o encontrar una claridad a la realidad. Entonces, cuando me dijeron que un curso que hice, cuando me dijeron que era chamana, para mí fue totalmente, dije, bueno, qué lindo, pero ¿qué hago yo con esto? Soy nacida en Cali, para darles un poquito una panorámica de mi cultura. Soy nacida en Cali, Colombia, y crecí entre Suiza, Lugano y Ginebra y Cali. Desde niña siempre fui rara, pero no lo sabía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me divertía con mi hermana a jugar a cosas que eran totalmente absurdas, pero yo no lo percibía así, para mí era totalmente normal. Entonces, por ejemplo, nosotros jugábamos a levantar a una persona con la fuerza del pensamiento y usando solo los dedos, jugábamos con la energía, eh, jugábamos a borrar, a comunicar con las nubes y el sol, jugábamos a, aunque le teníamos mucho miedo, jugábamos con los espíritus, con los fantasmas. Entonces, desde muy chiquitica, yo en realidad jugaba con la realidad. Luego, con la socialización, me perdí de esta magia y quise pertenecer, quise entrar a un sueño, y utilizo muy bien esta palabra, a un sueño totalmente diferente al que yo estaba creando, y me quise meter. En realidad no fue realmente un sueño, sino un cajón, como lo decía Einstein, en un box. Y quise crecer ahí adentro, pero no lo logré. Me atrofié y de hecho a los 23 años, 23, 24 años, me diagnosticaron de esclerosis múltiple. Y eso hizo que yo volviera a descubrir la magia de la vida, que yo volviera a soñar. Ahí estaba en la universidad y estaba frecuentando las ciencias políticas. Yo me había inscrito a hacer ciencias políticas porque de siempre quise entender la humanidad. Yo observaba la naturaleza y decía, wow, la naturaleza es abundante, es sana, es saludable, es exquisita, es preciosa, y nosotros no hemos podido entenderla, no hemos podido aprender de ella. Entonces, tengo mi padre que fue ex jesuita y me dijo, no es por la religión donde vas a encontrar las soluciones. Mi madre, que es psicóloga, y me dijo, tampoco es por la psicología, y no le quiero, o sea, no es nada contra ningún psicólogo ni ninguna persona religiosa. Cuento mi experiencia. Entonces, no me fui por ese lado y me metí por las ciencias políticas, que fue en realidad genial porque me permitió darme cuenta que tampoco era por ahí y darme cuenta de muchas cosas. Entonces les decía, me esclerosé, me diagnosticaron de esta esclerosis múltiple, y eso me permitió volver a soñar, volver a jugar con la realidad. Entonces estaba en ciencias políticas y en realidad había descubierto que no tenía nada que ver conmigo,
aunque hoy en día todavía trabajo también en las ciencias políticas, pero en ese entonces no quería seguir con la carrera. Y aún así soy una persona que también, como lo presenté la otra vez, soy muy cabecidura, desafío las cosas, desafío las situaciones, desafío los problemas, quiero ir más allá. Entonces me dije, no voy a dejarlo caer, me voy a ir hasta lograrlo, pero voy a jugar con la realidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la universidad nos tocaba aprendernos de memoria 12 classeurs, 12 grandes folders de herramientas y de teorías y un resto de informaciones que para mí no tenían sentido porque no nos permitían darle sentido. Simplemente todo estaba hecho para que no lo aprendiéramos a memoria. No había tiempo, en realidad, de darle sentido a esa información. Entonces, yo me dije, yo sí le quiero dar sentido. Así que me aprendí solo, por ejemplo, un folder sobre 13 y dije, este es el folder, y le jugué con la realidad, así como jugaba con las nubes y el sol, y le dije a la vida, este es el folder en el que me van a hacer las preguntas. Y así era cada vez fue así. Y esto me permitió volver a descubrir mi poder de creación, me permitió volver a tener confianza en mi creación, en mis objetivos, en mis decisiones y, como les decía, en el valor de mis pensamientos, de mis palabras, de mis emociones, como les presenté la otra vez, que hacen parte de la creación. Entonces, bueno, cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo dije, vamos a jugar, este es un reto que me permite jugar con la realidad. Y este es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo un reto, que es esta cuarentena o este virus que nos, de cierta forma, nos obliga a estar quietos, nos obliga a entrar en un box, en 4 muros. Y la propuesta de la charla de hoy es salir a soñar, es volver a descubrir que somos seres creadores y que creamos nuestra realidad, aunque estemos diagnosticados, aunque nos hayan impuesto un box, una caja, 4 muros. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del mensaje de los sueños. Les decía que vamos a hablar hoy del mensaje de los sueños. En la práctica chamánica, la noche no está hecha para descansar, sino que es el momento más poderoso de creación. De hecho, si lo vemos en la vida, donde se despierta la sexualidad generalmente es en la noche, y la sexualidad también es otro tema que tiene que ver con la espiritualidad y con la magia, pero hoy vamos a hablar de los sueños. Era simplemente para hacerles entender que la noche es un momento en el que no podemos, los 5 sentidos están digamos, embobados, ya no tienen tanta dominio sobre la realidad, entonces nos toca de entregarnos, dejarnos ir. Entonces, en el chamanismo, la noche es el momento más importante. Quiero empezar presentándoles unos soñadores increíbles de nuestra historia que gracias a los sueños generaron realidades muy lindas y que nos permitieron de avanzar en la historia humana. Uno de ellos es Elias Howe, que es un inventor, el inventor que generó la máquina de coser, y él quería construir esta máquina de coser, él lo tenía muy claro, estaba realizando su máquina de coser, pero no lograba hacer que a través de la aguja el hilo entrara en la tela. O
sea, no sabía hacer que la aguja subiera y bajara, pero no sabía cómo lograr meter el hilo en la tela. Así que bueno, tuvo un sueño y soñó que un grupo de caníbales se lo querían almorzar, querían comer, se lo querían comer. Y antes de que lo mataran, vio que las lanzas tenían un agujero en la punta y ahí se despertó. Y esa fue la solución que le permitió generar el invento de la máquina de coser. Seguimos, vamos a hablar de Descartes. Es un filósofo muy conocido porque revolucionó la ciencia, revolucionó la ciencia, y él soñó que caminaba él tuvo en realidad una serie de sueños, tuvo tres sueños, y él soñó que caminaba para refugiarse de un fuerte viento, como estamos hoy aquí en Ginebra, está increíble el viento, y cuando un hombre le ofreció un melón, al instante, de repente, cuando él se iba a refugiar, de repente apareció un hombre que le ofreció un melón. El segundo escena, el segundo sueño, es que él está durmiendo y de repente lo despierta un fuerte ruido y se ve rodeado de chispas. El tercer sueño es que él abre un libro donde aparece una pregunta que dice: ¿qué camino debo tomar? Y luego aparece también la respuesta, que sale sí y no. Él logró, gracias a estos tres sueños, los interpretó, y estos tres sueños fueron las revelaciones sobre cómo se debe usar la razón y no solo los sentidos para llegar a la verdad. Entonces, por esto se lo considera una figura clave en la revolución científica. Para que vean que los tres sueños para nosotros no tienen sentido, no tienen nada que ver, pero para él sí tenían sentido. Vamos a volver a esto después. Hay otro hombre que se llama Srinivasa Ramanujan, que es un matemático, un indio, conocido en todo el mundo porque logró más de 3.900 resultados que contribuyeron a la teoría de los números y las fracciones continuas y al análisis matemático. Entonces, este hombre logró cosas que muchos otros no habían logrado. Y él explicó que era que en los sueños la diosa que él llama Namayiri se le aparecía en los sueños y mediante gráficas le mostraba sus teoremas y sus ecuaciones, y así él las podía transcribir a la mañana siguiente. Entonces él afirmaba que las matemáticas solo le interesaban porque a través de las matemáticas él podía manifestar el pensamiento divino, el pensamiento de Dios. Otro grande soñador fue Albert Einstein, que soñó que iba por el campo y de repente vio una manada de vacas que saltaba una cerca, y las vacas saltaban todas al mismo tiempo. Además vio que del otro lado de la cerca había un granjero, y él afirmaba que las vacas saltaron no todas al mismo tiempo, sino una por una. Este sueño le hizo pensar que el tiempo puede transcurrir diferente dependiendo de la posición del observador. Entonces, este sueño dio origen a la teoría de la relatividad. Bueno, entonces estos grandes soñadores
permitieron que la inspiración llegara a través de estos sueños. Pero estos sueños surgieron en mentes curiosas y que estaban preparadas para recibir esta información. Esto hay que considerarlo. Sabían exactamente lo que estaban buscando, o paradójicamente no tenían para nada expectativas. Tenían un objetivo claro y también sabían lo que les faltaba en su objetivo, para lograr, su objetivo. Pero sobre todo estaban abiertos a recibir, como podemos ver con el matemático indio. Él no tenía ninguna expectativa, pero él estaba totalmente abierto a recibir. Para él se deleitaba con los sueños. Además podemos ver que les dieron importancia a estos sueños y sentido. Entonces, como vemos, por ejemplo, con Descartes, es lo que les dije antes. Si yo les digo, no, pues estos sueños permiten generar la revolución científica, fueron, digamos, la clave para esta revolución científica, ustedes van a decir, pero yo no le veo ningún sentido. Pero él sí le vio sentido. ¿Por qué? Porque él tenía un plan, él tenía un objetivo. Así que es importante entender que el sueño tiene una lógica propia, una lógica que es invisible y que depende de un objetivo. Yo generé un método que lo llamo el método de creación de realidad, y lo generé, como les contaba antes, gracias a mi propia experiencia, a mis tropiezos, mis fracasos y mis logros. Y bueno, gracias a la experiencia del caminar por la vida. Y en este método, yo lo que primero hago es que le pido a la persona que me dé su resultado. ¿Qué quiere obtener? Un resultado que quiera lograr. Entonces, por ejemplo, si una persona viene con un problema de salud, yo le digo que me describa el resultado de salud, o sea, que me dé qué es para él estar en completa salud. Pero le pido que tiene que ser algo que va más allá de sus capacidades, que sea magnífico para ella o para él, que le haga brillar el corazón o la mirada cuando piensa en eso. Y entonces que sea de cierta forma imposible ante sus ojos. Le pido que me dibuje a través de una varita mágica lo que quiere. ¿Por qué una varita mágica? Porque con esto lo hago ir más allá de sus preconceptos, de sus experiencias limitantes, de sus límites. ¿Ok? Entonces, es importante entender, como acabamos de ver, que el sueño tenía una lógica propia, tenía una lógica invisible a la lógica que le hubiésemos dado a cualquiera de nosotros. O sea, decir que el melón más el polvo de chispas más el libro generan una nueva visión científica es totalmente absurdo si hablamos de la lógica. Y en cambio, Descartes logró, gracias a su caminar, gracias a su experiencia, logró transformar estas tres informaciones y volverlas algo lógico, algo claro. Esto para decir, como les decía, en el método yo lo primero que hago es que le pido a la persona que me dé una dirección, porque si no hay una dirección, aunque nos lleguen las revelaciones, no las vamos a entender. Descartes entendió las revelaciones que le fueron dadas a través de los sueños porque tenía una dirección. ¿Ok? Entonces, todo llega por revelaciones, constantemente estamos recibiendo información. Ahorita lo vamos a ver qué quiere decir.
Y no necesitas ser un matemático o un científico, no necesitas tener una formación o estudios específicos, o no necesitas considerarte inteligente, sino presenciar revelaciones que estás teniendo y que todos nosotros tenemos, y saberlas recibir, aprender a recibirlas. A ver, les recuerdo que, como expliqué en la conversación o en la charla precedente, nosotros percibimos 1% de la realidad a través de un 6% de nuestro cerebro. Algunos de nosotros usan el 10% de nuestro cerebro. Entonces es como si nosotros viéramos a través de una rajadurita chiquitica la realidad. Entonces imagínense todo lo que está pasando. Si yo me quito las manos de los ojos, en este momento están sucediendo un resto de cosas alrededor mío. ¿Okay? Tengo una visión muy vasta. Pero si yo tengo solo una rajadurita, de aquí a que yo vea lo que está sucediendo allá, va a tomar mucho tiempo y tiene que suceder porque yo me volteo a mirar allá a través de mi rajadurita, porque si no, no la voy a poder ver. Entonces, les decíamos, todo llega por revelaciones y estamos permanentemente recibiendo revelaciones, pero nosotros no las vemos. A ver, no me voy a tardar en lo del 6%, el 10%, el 1%, porque ya lo vimos y muchas charlas han hablado de esto en estos últimos 22 días, así que no voy a explicarlo más. Lo importante es entender que los 5 sentidos perciben casi nada y que el 99% de la realidad es invisible a los 5 sentidos. 99% es enorme, es lo que les acabo de decir, la imagen. En este momento yo tengo una percepción que podría ser el 100%. Si yo me pongo las manos, cada uno de ustedes se lleva las manos enfrente a los ojos, van a ver que dejan de ver muchísimas cosas y que para poderlas ver les va a tocar tomarse el tiempo o tener la intuición de ir a ver exactamente en esa dirección. Bueno, entonces esta es una forma de entenderlo del 1%. Todos somos grandes soñadores, estábamos diciendo. Todos tenemos revelaciones, todos recibimos revelaciones constantemente. Y todos somos grandes soñadores, aunque no se acuerden de sus sueños, todos soñamos. Porque los sueños son un principio vital. Podemos vivir sin comer, podemos vivir durante bastante tiempo, y ahora está también probado que podemos vivir sin comer. Hay mucha gente en este planeta que vive sin comer, y no hablo de la gente pobre, hablo de gente que decide no comer. Yo misma hice un curso que se llama Breatharian, que es para precisamente experimentar la vida a través de la respiración solamente, sin comer. Podemos vivir mucho tiempo sin tomar agua. También hay gente que no necesita tomar agua. No vamos a entrar en esos detalles, pero no podemos vivir sin soñar. Es vital soñar, ya que en los sueños se generan unos intercambios de informaciones que son vitales para nosotros. Como lo dije también en la presentación del conversatorio, yo siempre uso esta imagen que es la de, en esta dimensión, nosotros somos una gota de agua, porque el océano, o sea, nosotros venimos aquí como gota de agua, porque el océano que somos en realidad no entra en este cuerpo, no entra en esta dimensión. Así que es una necesidad vital viajar constantemente al océano, porque ahí es donde nos nutrimos y ahí es donde nuestra alma se deleita. Si no tiene ese contacto con el océano, morimos. Esto está probado científicamente. De hecho, los nazis lo utilizaron para traumatizar y matar a los judíos en los campos de concentración.
y no les permitían llegar a lo que se llama el sueño paradójico, porque es en el sueño paradójico que nosotros viajamos al océano. Es durante ese momento que nosotros viajamos al océano a llenarnos de ese goce y de esa información vital. Y entonces, como ellos sabían eso, ellos no les permitían, los despertaban en el momento de la fase, en inglés se llama REM, y no les permitían llegar al océano a nutrirse. Entonces se iban muriendo poco a poco y se iban enloqueciendo y se iban hasta morir. Entonces, como les decía, es una necesidad soñar. Es una necesidad, pero lo hemos totalmente olvidado. Porque le hemos dado el poder a todo lo que está allá afuera. Le hemos dado el poder, por ejemplo, a la ciencia, como vemos hoy en día. Nos han hecho creer que estamos al servicio de la ciencia y en cambio es la ciencia que está a nuestro servicio. Recuerden que la ciencia es una herramienta que está a nuestro servicio y no al contrario. Así que no le den el poder de su salud a la ciencia, no le den el poder de su riñón o de su corazón a la ciencia, recuperen el conocimiento de su poder y asimismo el de su salud. ¿Por qué hablo de la ciencia? Porque somos creadores de nuestra realidad. La ciencia es una herramienta muy poderosa, no la estoy rebajando, muy poderosa, pero es una herramienta, no es la realidad absoluta, no es lo que define la realidad absoluta. Si yo me hubiese limitado a considerar la diagnosis de la medicina, de la ciencia, como una realidad absoluta, yo me hubiese quedado, me hubiese muerto en esa enfermedad. Me hubiese quedado paralizada y luego me hubiese muerto, porque hubiese considerado eso como una realidad absoluta. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, y es que le damos el poder a herramientas como la economía, la ciencia, la política, la religión y todas esas herramientas que aprendemos mismo el chamanismo, les damos el poder. En cambio, esas son herramientas que nos permiten empoderarnos, es totalmente diferente. Hablamos ahora de Einstein y de la relatividad del tiempo, y todos nosotros usamos esta propiedad física a cada instante de nuestra vida y para nuestra supervivencia. Está tan integrada en nosotros, pues porque nacimos con ella, que no le prestamos ninguna atención y no nos enteramos. O sea, pensamos que es algo científico, que es algo que es una fórmula extraña a nosotros, y en cambio la estamos viviendo a cada instante. Nuestra percepción es totalmente discontinua. Esta lámpara, este bombillo que está aquí, parece estar emitiendo una luz totalmente lineal, y en cambio no es así. Cada medio segundo la bombilla se apaga, pero nuestro ojo no lo percibe, nuestro ojo solo ve la luz. Cada medio segundo esa luz se apaga. Asimismo, sabemos hoy en día que vemos solamente 24 imágenes por segundo. La número 25 no la vemos. Ese momento en el que la bombilla se apaga, nosotros no lo percibimos. Acuérdense que percibimos solo 1% de la realidad. Esto en los años 80 le permitió, por ejemplo, a Disney jugar, y a muchas otras empresas, jugar con nuestra percepción y meter imágenes, lo que llaman subliminales, en los videos, en las publicidades, etcétera, etcétera, en películas. Entonces esto quiere decir que estas imágenes subliminales quiere decir que no tienen una realidad aparente para nosotros, o sea,
nosotros no las vemos, entonces es como si no existieran, pero se dieron cuenta gracias a este juego de algunas empresas en los años 80, que en realidad, 80 y 90, que en realidad tienen un impacto impresionante en nuestra conciencia, o mejor, en nuestra inconsciencia. Lo invisible es capaz de modificar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, hasta el punto de transformarnos en marionetas sin que veamos los hilos. Está probado, fue probado y de hecho fue prohibido usar mensajes subliminales desde que se dieron cuenta de la fuerza de esas imágenes que son invisibles a nuestros ojos, pero como son invisibles, es como si no tuviéramos filtros, porque así como los 5 sentidos son una limitación, son también un filtro. No son malos, son un filtro. Pero entonces, ese filtro, al no estar, la imagen entra directamente a nuestro inconsciente. Y ese inconsciente va a estar totalmente impregnado por esa imagen. Entonces, asimismo, como la 25ª imagen es imperceptible, recuerden que el 90% de la realidad es invisible a nuestra percepción. Asimismo, nuestro cerebro, que es una antena, percibe información, pero percibe información ¿de dónde? ¿De dónde está percibiendo la información el cerebro? Si la 25ª imagen es imperceptible, ¿de dónde viene esa información? Ahora vamos a juntar los sueños con la ley de la relatividad del tiempo. Y es que esta vida es un sueño para ese océano. Recuerden la imagen del océano que está en otra dimensión, en otra percepción, en otra realidad. Y en cambio en esta realidad dual, esa realidad es invisible a nuestros sentidos. Y esta realidad es un sueño para el océano. O sea, el océano está soñando este lugar donde nosotros estamos. Y nosotros, que en la cultura chamánica lo llaman los guerreros, los que vinimos aquí a esta caja, a este box, lo podríamos representar como un box, una caja de 4 muros. Si nos olvidamos del océano, quedamos precisamente confinados, como estamos hoy confinados, en una realidad limitante. Entonces, si nosotros olvidamos de que somos soñadores, y que no solo somos soñadores, sino también somos los creadores de esta realidad, y entonces nos bombardean con informaciones que concernen un problema, en este caso es el COVID-19, y nos bombardean, estamos encerrados en estos 4 muros y la mayor parte del tiempo la pasamos escuchando esa información y asimilando ese miedo y sintiendo ese miedo, esa incomprensión. Y recuerden que el ser humano, enfrente a lo desconocido, lo va perdón, pero es que con los idiomas me enredo, a categorizar, gracias, había alguien ahí mandándome, como peligroso. Entonces, nosotros estamos percibiendo toda esa información durante todo el día sobre ese COVID-19 y tenemos emociones de miedo, incomprensión, de peligro, y eso se vuelve nuestra realidad, ¿ok? Nuestro box. Se vuelve también nuestra conciencia colectiva.
¿Qué quiere decir la conciencia colectiva? Quiere decir que empezamos todos a pensar en eso, empezamos todos a hablar de eso, empezamos todos a tener emociones de miedo, de incomprensión, de fatiga, de rabia, de tristeza, etcétera, etcétera, hacia ese tema. Como les decía, 99% de la realidad es invisible, y cuando nosotros estamos pensando, nosotros estamos generando, yo lo describo, una autopista. Generamos una calle, en realidad, es como una carretera, ¿ok? Entonces yo pienso, oh Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con las personas ancianas? ¿Ok? Y empiezo, boom, boom, alimentar. Y luego Mónica también empieza en lo mismo, porque está recibiendo la misma información de incertidumbre, de miedo, de incomprensión. Y Carlos también empieza a pensar en lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la salud de las personas en este planeta? No tenemos cómo solucionar, es totalmente contagioso, y seguimos, boom, boom, boom. Estamos generando lo que se llaman autopistas de creación a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras y a través de nuestras emociones. Y estamos transformando el plasma, como les decía la otra vez, que es la plastilina que está aquí enfrente nuestro y que se transforma a través de esos tres poderes, como hablamos la otra vez. Esta conciencia colectiva se vuelve una autopista, y la conciencia individual se va a petrificar porque va a olvidar sus sueños, va a olvidar su sueño, que puede ser el sueño de la salud, puede ser el sueño de la riqueza, puede ser el sueño del amor, puede ser el sueño de todos los tres al mismo tiempo, y no logra más conectarse con la intuición. ¿Por qué? Porque está petrificada, porque está petrificada a esta percepción de las herramientas, que se le olvidó que eran herramientas, que le están dando un resto de informaciones que le están diciendo peligro, peligro, peligro. Entonces, como se le olvidó, se nos olvida que somos creadores de realidad y que percibimos solo el 1%, o sea que en realidad esa realidad que nos están dando es 1% de la realidad. Falta 99%, y entonces, como nos hemos olvidado que somos creadores de realidad a través de los sueños, hemos dado el poder a nuestra percepción limitada, a la percepción que depende de los 5 sentidos. Y entonces nos vamos a sentir deprimidos, porque ese 1% va a dictar nuestra realidad. Nos vamos a quedar deprimidos en una dualidad en la que somos víctimas de una creación. Se nos ha olvidado que es al revés, que como la ciencia, la realidad que se dibuja allá afuera es una proyección de nuestra creación, porque somos el poder, somos a imagen y semejanza del Creador. Esa historia que se cuenta allá afuera la hemos soñado nosotros antes, pero lo hemos olvidado. Y entonces, como el hámster que está en la rueda va a empezar a caminar bajo esa única información, bajo esa única rueda, hasta que un día es tan frustrante, es tan incómoda, que dice, ya no más, yo quiero salir de aquí. Esta rueda del hámster no me pertenece, yo quiero brillar, yo quiero tener a alguien que me ame, yo quiero tener una casa, yo quiero tener una visión más grande de mi vida. Ya no quiero más esta realidad que me petrifica en este box, como lo he llamado desde el principio.
Y esa situación va a volverse tan incómoda que nos va a permitir decir basta, basta a toda esta ilusión y a liberar y a volver a soñar y a volver a conectarse con la intuición y a volver a conectarse con los sueños. Entonces, este confinamiento es algo que podría ser simbólico, una imagen como la que les di del océano y el agua, en el que si dejamos que nuestra alma sea confinada a ese 1%, a esa ilusión de esa percepción, se vuelve doloroso. Y ese dolor se va a volver grande hasta que nos permita sacarnos de esa ilusión y volvamos a los sueños y volvamos a soñar y volvamos a conectarnos con el alma, con el océano y salgamos de ese confinamiento y volvamos a la creación mágica, a la creación decidida y volvamos a recordar que ese sueño, esa proyección que está ahí afuera, que se muestra a través del 1%, es en realidad un sueño que tuvimos consciente o inconsciente, que quisimos alguna vez experimentar, quejándonos de no querer ir al trabajo, de quedarnos en la casa, pensando en cómo sería una humanidad diferente, en una economía diferente, pensando cómo sería una humanidad diferente con un sistema educativo diferente. Y hoy en día que tenemos la posibilidad de generar esa nueva realidad, en cambio nos petrificamos en la percepción de nuestros sentidos y hemos olvidado soñar. Entonces, quiero simplemente recordarles a través de esta presentación de hoy que el cambio de la realidad se realiza siempre y solamente de primera instancia a través de lo invisible. Y después, o sea, primero es les recuerdo que lo dije en la otra charla, el plasma está en estado 0, que es el plasma, estado gaseoso 1, estado líquido 2 y estado sólido 3. O sea que antes de que llegáramos a esta situación, muchos alimentamos esta situación, muchos la soñamos y ahora en cambio nos concentramos solo en el problema y en cambio es en los sueños que podemos ver las soluciones. El cambio se realiza, como les estaba diciendo, a través de lo invisible. Como hemos generado esta realidad en lo invisible y ahora lo vemos en lo material, el cambio se realiza en lo invisible. Gracias a estas informaciones que nos está dando la realidad, la proyección, podemos ir a cambiar el sueño. Pero el cambio no se genera a través de una reacción a la realidad. No se genera a través del miedo, reaccionando con miedo a esta realidad. Se genera considerándola y luego generando un nuevo sueño. Entonces, como lo vimos con Einstein, como lo vimos con Descartes, como lo vimos con Elias Howe y muchos otros, hoy solo les traje estos 4 ejemplos, y con el indio matemático Srinivasa Ramanujan, es importante saber a dónde se quiere ir para permitirle a los sueños, a la intuición, a esas revelaciones que tengan un sentido, para permitirle a los sueños generar un sentido en nuestras vidas. Entonces, la invitación de hoy es generar esos sueños con una dirección, decidiendo a dónde quieren ir. Pueden darle sentido a sus sueños y pueden entender a cada instante esta revelación, porque hay una parte que es importante entender, es que en cada instante estamos soñando, porque nosotros cada 25 imágenes
no estamos en el cuerpo, salimos del cuerpo para ir a encontrar la información que necesitamos. Y por eso es que los 5 sentidos no perciben la realidad y entra directamente la información. Salimos, viajamos al océano, volvemos. Y eso fue lo que yo realicé cuando jugué con la realidad, cuando he jugado, todas las veces que he jugado con la realidad, todas las veces que juego con la realidad, que es que le digo a mi gota a dónde ir, más bien a dónde quiero ir para que me traiga la información necesaria. Así como hicieron estos científicos que les presenté y que lograron entender las revelaciones y atraer la información necesaria. Asimismo, podemos hacerlo cada uno de nosotros. Y bueno, tendría mucho más que decirles, pero hasta aquí la charla de hoy. Espero que haya sido claro y les haya dado muchas ganas de soñar y, ¿qué quiere decir? De generar una dirección clara en su vida a través de su conciencia. Díganme. Ahora tienes unas preguntas. ¿Nos Sí. puedes dar un ejemplo del otro 1% de realidad? Dar un ejemplo de otro 1% de realidad durante tu charla. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Darles otro ejemplo de percepción? Si puedes abrir el audio y así me explicas la pregunta. La pregunta la hice yo, Álvaro. Sí, gracias, Álvaro. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me pareció increíble tu presentación o tu charla. Muchas gracias. A propósito, te la pasas sonriendo, que eso es un deleite. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿nos puedes dar, entre comillas, un ejemplo de otro 1% de realidad durante tu charla? Bueno, en realidad hay miles de ejemplos porque todo lo que vivimos constantemente es un 1% de la realidad. Esto que tú estás viendo enfrente tuyo está filtrado por tus 5 sentidos. Entonces, un ejemplo del 1% de la realidad es el COVID-19. Ese es un ejemplo. Y quedarnos pensando en el drama, en lo que genera, o más bien quedarnos percibiendo las informaciones que nos dan constantemente de miedo, de incomprensión, de enfermedad. Eso es un 1%. No sé si respondo a tu pregunta. En cambio, ir a ver el 99% es ir a ver la posibilidad, las infinitas soluciones y las infinitas situaciones, las infinitas realidades que esta COVID-19 puede generar, las infinitas posibilidades. Eso es ir a ver el 99%, o sea, ir a soñar, ok, y yo ahora, ok, mi vida va a cambiar después de esto, porque llevo un mes encerrada. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Si tengo una varita mágica, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué me encanta? ¿Qué me encantaría hacer? ¿Qué me hace falta desde que estoy encerrada aquí? Entonces es conectarte con la creación, no con el problema, con las soluciones. El 1% lo estás viviendo constantemente porque tus 5 sentidos están filtrando la realidad constantemente. Ahora, lo que hay que hacer es aprender a alejarse del drama, alejarse del miedo, alejarse de los problemas y decir, bueno, ¿y yo a dónde quiero ir? Esta es la solución. ¿A dónde quiero ir? Con esta información que tengo aquí, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer con este 1%? ¿Qué me va a generar este 1%? Dime si contesté a tu pregunta. Sí, acabo de responder de que I got it.
Ok, súper. Hay una pregunta que yo creo que la tenemos todos y es cómo hacemos para conectarnos o centrarnos en los sueños o decidirlos. ¿Cómo hacer para recibir la información de los sueños? Sí. A ver, primero que todo hay que darle una dirección a nuestro sueño. Lo expliqué en el conversatorio. Antes de irnos a dormir, es muy importante que le demos, a ver, el invisible, como lo acabo de explicar, es el 99%, o sea que tiene un poder increíble, ¿ok? Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar solo en el 1%, entonces se nos olvida completamente el 99%, que es el invisible. Y el invisible, los sueños hacen parte del invisible. Entonces, el invisible, o sea, los sueños, es súper importante. Cuando nosotros nos vamos a dormir, nosotros estamos pensando, oh Dios mío, no llamé a tal persona, se me olvidó, ay, mañana tengo el día lleno y no lo voy a alcanzar a llamar, no pagué esas 3 facturas que me llegaron, no tengo, ay, ahora que me acuerdo no tengo plata porque me tocó pagar yo no sé qué cosa, porque accidenté el carro, bueno, y entonces empieza la mente a marcharse, o sea, a dirigirse sola. Y eso en la práctica chamánica, en realidad hay una práctica chamánica muy antigua que fue retomada por las religiones, que es la del rezo. Cuando eso de arrodillarse a rezar, eso viene de una práctica chamánica. ¿Por qué? Porque hay de hecho, para terminar la charla yo les quería dejar esto antes de un mensaje que les quiero dejar, que es el sueña pero no te duermas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos vamos a dormir y nos vamos a dormir pensando en todo lo que hicimos y lo que no hicimos, en todos los errores cometidos en el día, en todo lo que va a pasar mañana o que podría pasar, todas las preocupaciones, nosotros estamos llevando eso al invisible. Y acuérdense que el invisible es súper poderoso. Entonces es como si vamos a impregnar nuestro océano de esas preocupaciones. Porque el universo no nos juzga, el universo nos considera realmente seres poderosísimos. Entonces Él confía en nosotros, Él no sabe que se nos ha olvidado, o más bien Él no juzga, no es que no sabe, Él no juzga. Entonces Él dice, a Paola le gusta preocuparse, llevó preocupación a su océano, y ese océano, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar por 8 las informaciones que le hemos dado al irnos a dormir con todas esas preocupaciones. Lo último que hacemos antes de acostarnos a dormir, antes de dormirnos, eso va a ser multiplicado por 8. Y por eso es que sueña, pero no te duermas. Por eso es que los chamanes, las culturas chamánicas iniciáticas, lo que hacían era que antes de irse a dormir y para no dormirse, sin haberle dado dirección a su invisible, a su 99%, a sus sueños, se arrodillaban para que hay un momento en el que uno está entre esta realidad y la otra, o sea, uno ya está totalmente relajado y siente que rico, me voy a dormir, me voy a dejar llevar, pero también está sintiendo los ruidos de aquí, también percibe su cuerpo, también todavía puede mover la almohada porque está incómodo, tiene las dos percepciones. En ese instante es importante no dormirse, porque si te duermes siendo inconsciente, o sea, no habiendo dado una dirección a tu invisible, a tus sueños, a tu 99%, esa información que vas a llevar, que fue la última que viste en Facebook, o fue la última del noticiario, o fue la última de la preocupación que tuviste para mañana, eso se va a multiplicar por 8 durante la noche, y al día siguiente te vas a despertar con dolor de cabeza o te vas a despertar tranquilo
pero tu día va a estar programado por eso que le diste la noche anterior. Entonces, sueña, pero no te duermas. Sueña, pero recuérdate que eres un creador, que a través de tus pensamientos, palabras y emociones estás generando una realidad, y a través de los sueños la estás multiplicando por 8. El océano que está en los sueños es como la caja que va a permitirle generar realidad por automatismo, por normalidad, lo que llamamos la normalidad, a tu vida. Por eso es que nuestras vidas son todas diferentes. Hay gente que su normalidad es ganar, lo voy a decir en francos porque ya no tengo la proporción en pesos, 20,000 francos al mes. Para otros la normalidad es ganar 2,000 francos al mes. Para otros la normalidad es ganar 1,000,000 de francos al mes. O sea que todo se vuelve normal según la información que le demos a lo invisible. No sé si contesté al cómo de tu pregunta. El cómo es claramente: no te duermas sin haberle dado una dirección clara a tu océano. Muy importante y muy claro. Gracias, Anita. Dice, sí, no me había dado cuenta que los sueños nos muestran eso, todo lo que vimos y pensamos antes de dormirnos. Es cierto, porque lo he soñado, sí. ¿Hay otra pregunta? Gracias, Alonso. Paola, hay alguien que me pregunta que qué libros puedes darles o nos puedes dar para informarnos un poco más sobre el tema. Bueno, yo la verdad no he leído libros, no les puedo dar libros porque llevo varios años desde que me diagnosticaron de chamana. Llevo mucho tiempo sin leer porque quería verificar, o sea, ¿cómo decirlo? Porque quería poner en práctica lo que yo percibía, poner y experimentarlo, primero en mí y luego en mis clientes. Entonces, no tengo libros. Lo que sí les puedo dar, que ha llegado por sincronicidad y tú también conoces, Miriam, es el doctor Garnier, que habla del doble. Él es el científico que probó lo que yo les estoy diciendo. Lo que chamánicamente se venía enseñando desde hace muchos siglos, por la palabra, a través de la palabra. El doctor Garnier explica de forma científica esto que yo les acabo de explicar, lo del océano y la gota. A ver, ok, se llama Jean-Pierre Garnier. Él puede darles explicaciones científicas. Yo no tengo las explicaciones científicas, pero él sí. Y él probó esto que yo les estoy explicando. Él se los va a explicar de otra forma totalmente diferente. En todo caso es lo mismo. Es los sueños, y soñar es súper importante. Y de hecho, para realmente concluir, tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina. Julio Cortázar, que las palabras nos completen. Bueno, con esto los dejo, que también vi esto por casualidad hoy, así que dije, así es la vida, es pura casualidad y es un sueño que se va simplemente percibiendo si estamos conectados. Así que permítanse salir del miedo,
El miedo no nos permite conectarnos con el ser superior, que se llama el ser superior. El océano es el ser superior, que lo expliqué en el conversatorio. Y permítanse salir de ese box, de esa jaula, de ese confinamiento, y pónganse a soñar. Denle dirección a su vida. Muchas gracias. Gracias a Guillermo y a Vivir Sanamente por darme este espacio. Y gracias a todos por estar aquí.